Algo acaba de quebrarse en el corazón del poder. Mientras Donald Trump insiste públicamente en que todo está bajo control, ayer convocó una reunión de emergencia dentro del despacho Oval. No fue una reunión ceremonial, fue una reunión por miedo. Altos funcionarios de su propia administración entrando y saliendo mientras, según el relato, el pánico se extendía incluso entre su base política. Y esto te afecta directamente, porque cuando un gobierno actúa por temor, las decisiones dejan de proteger a la gente y empiezan a protegerse a sí mismos. Trump salió después a decir, "I just had a very good telephone conversation with Mayor Jacob Frey of Minneapolis. Lots of progress is being made." Suena conciliador. Pero aquí está la parte que casi nadie dice en voz alta. Ese tono no aparece cuando tienes el control, aparece cuando lo estás perdiendo. Afuera, las consignas de impeach crecen. Adentro, todo se mueve rápido. Esta reunión no fue por lo que ya explotó, sino por lo que está a punto de hacerlo. Y eso cambia completamente la historia. Lo que ocurrió después de esa reunión no se presentó como un solo evento, sino como parte de algo más grande. El discurso oficial intenta reducirlo todo a tensiones en Minneapolis, pero el propio comportamiento del poder cuenta otra historia. En cuestión de horas comenzaron a circular consignas directas. Impeach Donald Trump, impeach Kristi Noem, impeach Pete Hegseth, impeach Kash Patel. No como un eslogan aislado, sino como un coro que se repite desde distintos frentes. Incluso desde sectores que antes no cuestionaban nada. Al mismo tiempo, aparece un movimiento extraño. Greg Bevino, jefe de la patrulla fronteriza, aparentemente es degradado o removido, aunque nadie aclara qué está pasando realmente. Todo es confuso, desordenado, contradictorio. Y aquí viene la pregunta que cambia el marco completo. Si esto fuera solo una protesta más, ¿por qué la Casa Blanca reacciona con despidos poco claros, mensajes conciliadores y reuniones de emergencia? Esto no se comporta como una crisis localizada, se comporta como un patrón que empieza a desbordarse. Y cuando eso ocurre, la velocidad del colapso suele sorprender a todos. Aquí aparece el primer golpe de prueba que revela cómo el relato empieza a romperse. Mientras la Casa Blanca intenta proyectar control, la maquinaria mediática alineada entra en pánico en vivo. En Newsmax, una escena lo dice todo. En pantalla, un presentador observa una imagen y pregunta, "Does that look like a gun? I think it does a little bit." Segundos después admite, "It's a phone." No es un error menor. Es confusión transmitida en tiempo real, amplificada como amenaza. Ahora observa lo que viene después. En Fox, Kash Patel declara, "We truly fully support the Second Amendment", pero inmediatamente añade que "It's not smart to go out there with a fully loaded weapon". Dais apoyo total, pero introduce límites, advertencias, retrocesos. La contradicción no está escondida, está dicha en voz alta. Y aquí está el detalle clave. Nadie niega el derecho, pero todos parecen aterrados por su ejercicio. Cuando el discurso pasa de defensa a advertencia, algo se ha desplazado. Y nota lo que falta en todas estas intervenciones. Ninguna certeza, ningún control claro de la narrativa, solo reacción. Y cuando el poder reacciona en lugar de dirigir, la historia no se detiene ahí. De hecho, es justo donde empieza a escalar. Ahora observa cómo esto deja de ser un episodio aislado y empieza a normalizarse algo que debería ser impensable. La retórica se endurece, pero el control no aparece. En Fox, otro comentarista insiste, "I'm a Second Amendment absolutist." Y segundos después aclara que esos derechos come with restrictions, que había que tener identificación, permisos, que el contexto lo cambia todo. Palabras duras envueltas en cautela. No es firmeza, es miedo a las consecuencias. Y aquí es donde la historia escala. Cuando los mismos medios que antes celebraban la confrontación ahora piden prudencia, es porque algo se les fue de las manos. Esto ya lo hemos visto antes, no en libros de historia, sino en ciclos recientes. Primero se legitima la fuerza, luego se pierde el control y finalmente se intenta retroceder sin admitirlo. Lo peligroso no es el discurso, es su repetición. Empieza a sonar normal advertir a la gente que no ejerza derechos en este momento. Normal pedir calma después de haber incentivado tensión. Y cuando lo anormal se vuelve rutina, el sistema entra en una fase nueva,
una donde cada movimiento siguiente tiene consecuencias más grandes de lo esperado, y lo que viene a continuación empuja esa lógica hasta un punto sin retorno. El segundo golpe de prueba es más fuerte y cambia la forma en que todo se ve. Mientras el discurso interno se desordena, la presión ya no viene solo de dentro del país. De repente, el foco se mueve al exterior. Primero, un alto ejecutivo del fútbol alemán llama abiertamente a boicotear el Mundial en Estados Unidos. Luego, una voz aún más pesada entra en escena. El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, lanza un mensaje directo. Stay away from the United States. Stay away. No es un activista, no es un político local. Es una figura que entiende el poder simbólico y económico de los eventos globales. Y aquí está la contradicción que lo cambia todo. Mientras la Casa Blanca insiste en que el país es estable y seguro, desde fuera se empieza a emitir una advertencia internacional. Palabras contra acciones. Control proclamado contra desconfianza real. Este es el tipo de señal que no aparece de la nada. Cuando actores externos empiezan a tomar distancia, no reaccionan al ruido, reaccionan al riesgo. Y ese detalle reconfigura toda la historia. La crisis ya no es solo interna, empieza a proyectarse hacia afuera. Y cuando eso ocurre, la siguiente fase suele ser mucho más difícil de contener. Y entonces todo se acelera al mismo tiempo. Trump afirma que habló muy bien con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. Dice que lots of progress is being made y que Tom Homan se reunirá con él al día siguiente. Horas antes, ese mismo alcalde era atacado públicamente por la administración. Días antes, el gobernador Tim Walz era insultado y señalado para posibles procesos. El cambio no es sutil, es abrupto. Segunda pieza. El Museo del Holocausto de Estados Unidos publica un comunicado inusual, recordando que Anne Frank fue asesinada solely because she was Jewish, y advirtiendo contra false equivalencies en el contexto de Minneapolis. Ese mensaje aparece después de que la administración haya intervenido directamente en la composición del Consejo del Museo. Tercera pieza. Mientras todo esto ocurre, legisladores republicanos empiezan a romper filas. Blake Moore admite que el caso de Alex Jeffrey Prey clearly requires an in-depth investigation. El senador John Curtis pide una investigación transparente e independiente y critica la respuesta prematura del DHS. Tres frentes distintos, moviéndose rápido, sin coordinación clara. Mensajes conciliadores, advertencias institucionales, grietas políticas internas. Cuando demasiadas crisis se apilan sin una narrativa firme, el control empieza a diluirse. Y la pregunta inevitable es esta: ¿qué pasa si esto no se frena aquí? Ahora baja el foco y míralo desde donde tú estás. Porque mientras todo esto se discute en despachos, estudios de televisión y comunicados oficiales, las consecuencias ya están aterrizando en la vida real. Personas detenidas en centros de ICE, familias siguiendo noticias de muertes bajo custodia, más de 30 personas fallecidas el año pasado en detención y entre 7 y 9 más este año, según lo que ya se conoce. Nombres concretos empiezan a aparecer como Renee Nicole Good o Alex Jeffrey Prey. No son estadísticas abstractas, son historias que empujan a la gente común a preguntarse si el sistema todavía funciona para proteger o solo para controlar. Y aquí está el punto que incomoda. No necesitas ser activista ni político para sentir esto. Basta con vivir en un país donde las reglas cambian según el momento y el miedo, donde hoy se te dice que todo es seguro y mañana que tengas cuidado, que no hagas ruido, que no ejerzas demasiado tus derechos. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque cuando la distancia entre el discurso y la experiencia diaria se hace demasiado grande, la confianza empieza a romperse. Y una vez que eso pasa, el impacto ya no es ideológico, es personal. Y todavía falta entender qué permite que todo esto siga ocurriendo. Aquí es donde la historia deja de ser emocional y se vuelve estructural. Esto no ocurre solo por decisiones individuales, ocurre porque el sistema lo permite. El incentivo principal no es resolver la crisis, es gestionarla frente a las cámaras. Cada actor responde a una presión distinta. La Casa Blanca intenta ganar tiempo, los medios amplifican tensión, los funcionarios reaccionan para no quedar expuestos. El resultado es un ciclo de espectáculo y miedo que se retroalimenta.
Observa el mecanismo. Mensajes alarmistas generan reacción. La reacción justifica medidas. Las medidas producen más alarma. Nadie necesita coordinarlo. Funciona solo. Y en medio de eso, el público queda atrapado entre versiones contradictorias. Un día se te dice que confíes, al siguiente que tengas cuidado. Este es el detalle inquietante. Cuando el poder se vuelve reactivo, la verdad deja de ser el centro. Lo reemplaza la gestión del riesgo político. No es caos puro, es una forma de control blando. No se impone orden, se administra incertidumbre y eso es